Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces vamos a leerlo juntos, y en especial cuando usted llegue a la parte de dejemos que Dios los transforme, usted lo va a leer con más fuerza. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahora, ¿por qué Dios está interesado en cambiarnos la manera de pensar? Porque cuando usted renueva la mente, usted va a poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dígale al de al lado, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios quiere transformarnos. En Filipenses, Pablo nuevamente escribe y dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar. Dios quiere transformarnos a la medida de la estatura de la plenitud de su Hijo Jesús. Pero como todo lo bueno, siempre hay algo que se opone a lo bueno. Y la Biblia nos habla de que nosotros tenemos un adversario. A ver, ¿quién conoce cuál es el adversario de esa transformación? ¿Cuál es el adversario de ese proceso de perfeccionamiento para que lleguemos a ser como Jesús? ¿Quién conoce a su adversario? A ver, ¿quién me puede dar el nombre de su adversario? Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es carnal. Usted y yo no peleamos contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. Pero hay alguien que dirige todo eso, el director de orquesta de la maldad, ¿cómo se llama? A ver, dígale al del lado cómo se llama su enemigo. Por si no lo sabía, dígale, su enemigo se llama Don Sata, alias Satanás. El diablo se busca Belcebú, Leviatán, como usted lo quiera llamar. Pero la realidad de la palabra de Dios es que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios quiere transformarnos para que podamos comprender su voluntad, para que usted y yo volvamos al plan original, a lo que sucedía en el jardín del Edén cuando Dios hablaba, se comunicaba directamente con Adán. Así llegaremos a conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, la voluntad perfecta de Dios. Pero ahí en el camino siempre uno que está merodeando. La Biblia lo describe como un león rugiente que está presto a devorar. Pedro escribe acerca del diablo y dice, ojo, estén atentos, porque su adversario el diablo anda como león rugiente. Dígale al de al lado, su adversario anda ahí presto. Y lo que quiere hacer Dios a través de la renovación de la mente, de la transformación de la mente, el diablo lo quiere dañar. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, este pasaje es muy interesante, porque al estudiarlo, al analizarlo, podemos encontrar tres aspectos que un cristiano debe conocer acerca de su lucha contra el enemigo. Dios quiere renovar la mente para que podamos entender la voluntad de Él. ¿Qué significa eso? Que nuestra mente está, ¿qué? Alterada. Dígale al de al lado, la mente está alterada. Nuestra mente está entenebrecida. El diablo se ha encargado de entenebrecer y por eso no podemos comprender la voluntad de Dios. Se necesita un proceso de transformación. Y Pablo lo reafirma en 2 Corintios 10, 4, 5 cuando él habla de que tenemos una batalla. Él nos dice, ustedes son de la milicia. ¿De qué milicia son ustedes? Del ejército celestial. Yo soy del ejército celestial. Y él dice, hay armas. Las armas de mi milicia no son carnales. Y nos habla de que son poderosas para la destrucción de fortalezas y derribar argumentos falsos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué aspectos? Tres aspectos que debemos conocer acerca de nuestra lucha con el enemigo. En primer lugar, sí hay un conflicto, hay una batalla entre el reino de la oscuridad y el reino de la luz. Entre lo que es de Dios y entre lo que es del diablo. Yo tengo que reconocer esa batalla.
Esa batalla está en mi vida, está presente. Ahora, ¿dónde se libra la batalla? Pablo dice, necesitan renovar la mente y empieza a hablarnos de dónde es el lugar de batalla. El lugar de batalla es la mente. Todos los días el diablo está peleando por su mente y por mi mente. Todos los días el Espíritu de Dios pelea por nosotros y esa batalla se lleva a cabo en la mente. Por eso Pablo nos dice, necesitamos armas sobrenaturales para enfrentarnos a nuestro enemigo. Lo segundo que debo entender de este conflicto es que Dios no lo prohíbe. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque Pablo no dice ahí, entonces Dios detuvo todo y su mente fue completamente renovada y ahora usted vive bajo la voluntad de Dios perfecta todos los días de su vida. Yo creo que si ya viviéramos bajo ese esquema ya estaríamos en el cielo. Pero mientras estemos en este cuerpo mortal, en este cuerpo lleno de carne, vamos a sufrir una batalla. Así que hasta el día que usted se muera va a estar en este conflicto. Y Dios nos dice, no prohíbo el conflicto, te entrego armas que te permiten enfrentar el conflicto de manera diaria. Ahora me gustaría preguntarle, ¿qué armas conoce usted que puede emplear diariamente para enfrentarse en esa batalla por la mente? ¿Quién conoce armas espirituales? Porque la palabra dice, no son armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿quién conoce armas? A ver, deme un arma por acá, a ver. La oración, el ayuno, la palabra de Dios, la alabanza, la adoración. ¿Qué más? La armadura de Dios. La guerra espiritual es todo esto, incluye todo, a la alabanza, la adoración, el ayuno. ¿Qué más? La fe, la obediencia. Sí, pero las armas realmente son ayuno, oración, la palabra de Dios, la sangre de Cristo. El nombre de Jesús, porque ¿cómo echamos demonios nosotros? Yo no le digo al demonio vete, le digo te vas en el nombre de Jesús, porque es el nombre que ha sido puesto sobre todo, el que tiene autoridad. La unción del Espíritu Santo es un arma de guerra, porque la unción rompe el yugo. Entonces Dios nos ha dado esas armas ¿para qué? Para levantarnos como buenos creyentes y enfrentar la batalla que se libra en nuestra mente. Ahora, lo tercero que debo entender es que esta batalla se libra en la mente y es una batalla diaria, todos los días. Dígame si no batalló esta mañana para venir a la iglesia. Ay, no, eso está lejos. A las 9:30 de la mañana, eso es muy temprano. Allá hace mucho frío y yo no tengo chaqueta. ¿Qué cosas le puso el enemigo esta mañana para que usted no llegara a la casa de Dios? O cuando llegó aún, ay, no, eso de alabar, qué canciones tan largas, ¿a qué hora se acabará esto? Todos los días libramos batallas, a toda hora. Entonces yo debo comprender esas cosas. Hay un conflicto armado, no lo puede negar. Ese conflicto se lleva a cabo en la mente. Dios no prohíbe el conflicto, al contrario, nos da armas para que enfrentemos el conflicto. Y esa batalla es una batalla diaria. La batalla por la mente. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tu mente sea renovada, transformada. El enemigo quiere que sigas imitando las conductas del mundo. Pero Dios dice, necesitan renovarse para que puedan conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo actúa el enemigo? Dios nos dice, no pueden desconocer las artimañas del diablo. Hay cristianos bobos que no se capacitan para enfrentar al enemigo. Creen que el enemigo es ficción y resulta que el enemigo es una realidad. El mundo espiritual no se ve, pero el mundo espiritual está y para eso se necesita discernimiento espiritual. Y el Señor dice, necesitan ser astutos como la serpiente. El mundo es astuto, pero nosotros tenemos a uno que es más astuto. El principio de la sabiduría está en el temor del Señor. Y Dios nos habla y nos dice, deben conocer las estrategias de su adversario. Un buen general de guerra conoce las estrategias de su enemigo. Y nosotros hoy debemos prepararnos para conocer esas estrategias. ¿Cuál es la estrategia que el enemigo usa para que la transformación no venga y así no puedas conocer la voluntad de Dios?
La palabra de Dios a través de Pablo dice, construye fortalezas. Porque Pablo dice, hay que destruir fortalezas. Significa que el enemigo en nuestra mente levanta fortalezas. Y esas fortalezas se fundamentan. Los ladrillitos de esas fortalezas se llaman argumentos falsos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Así trabaja el enemigo. Por eso nosotros debemos entender que es una fortaleza. ¿Comprende usted lo que es una fortaleza? Dígale al de lado, ¿sabes qué es una fortaleza? Podemos definir una fortaleza de la siguiente manera. Una fortaleza es un lugar desde donde alguien o algo opera. Entonces, en los tiempos antiguos, cuando Pablo escribió esto, había una guarnición militar muy famosa. Se llama la guarnición de Antonia. Estaba en una de las montañas de Jerusalén y ahí estaban todos los soldados romanos. Allá se agrupaban como el batallón de la Brigada 11. Allá se agrupaban los soldados. Y cuando tenían que actuar o cuando iban a operar, salían de esa guarnición e iban a la ciudad. Pero cuando los querían atacar, ellos estaban ahí, ¿qué? Resguardados. Entonces, una fortaleza es un lugar desde donde alguien o algo opera. Es lo que los americanos hicieron en Afganistán. ¿Cómo entraron los americanos a Afganistán? Enviaron a grupos especiales, marines entrenados, grupos de A-12 que entraban en territorio afgano y establecían puestos de control. Y desde ahí enviaban coordenadas a los aviones para que vinieran a bombardear. Y así hace el enemigo con nosotros. Él entra a la mente y empieza a establecer lugares desde donde operar. En el área financiera, en el área emocional, en el área espiritual, en el área de las relaciones personales. Ahí viene el enemigo y se establece en la mente. Y empieza a levantar guarniciones o campamentos. Porque el diablo opera con principados, potestades, con gobernadores y huestes de maldad. Y se establecen en la mente de la persona. Ahora, en segundo lugar, una fortaleza es un castillo o una muralla que se forma en este caso en nuestros pensamientos. Entonces, para que usted se identifique un poco, pues le voy a mostrar dos fotos de un par de fortalezas. Esto es una fortaleza. Y eso es lo que muchos de nosotros tenemos en la cabeza. Edificios completos desde donde opera el diablo. Y usted dice, pero yo soy cristiano. Sí, pero la Biblia dice que hay que renovarse mediante la transformación del entendimiento. Muchos tienen murallas, la siguiente. Muchos están así, llenos de castillos, desde donde el enemigo opera en contra del conocimiento de Dios. Ahora, lo tercero que debemos definir son los argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento son las razones en las que basamos nuestras posiciones. Una muralla, una fortaleza se construye con argumentos. En este caso, la palabra de Dios nos dice, esos argumentos son argumentos falsos. O sea que esas razones que fundamentan mi posición son equivocadas. Le voy a dar algunos ejemplos. Una persona que fue traicionada por alguien dice, todas las personas son malas, por eso no confío en nadie. ¿Usted cree que todas las personas del mundo son malas? Mira al de al lado y dígale, ¿eres malo? Dígale, no. Pero producto de una mala experiencia, el enemigo levantó un edificio llamado fortaleza y en esa fortaleza opera el diablo y le dice a través de un argumento falso, algo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. No todas las personas son malas. Ahora, una mujer que ha sido engañada y que ha tenido una mala experiencia con un hombre, ¿qué puede decir una mujer? Todos los hombres son malos. Así que aproveche y desquítese y dígale al de al lado, todos los hombres son malos. Pero eso es mentira o no, caballero. Diga, no, eso es mentira. No, pero estos hombres, ayer sí estaban emocionados esos hombres, estos de aquí, no, sí, eso es mentira. Diga conmigo, eso es mentira. Hay unos caballeros que no saben, no opinan, no responden. Como las encuestas, no saben, no opinan, no responden. El 5% de la iglesia no responde. A ver, caballero, diga, eso es mentira. Eso es mentira. No todos los hombres somos malos.
Hay otros que dicen, Dios no existe. Si Dios existiera, no habría hambre en el mundo. No habría tanta injusticia, tanta violencia. Pero eso es una mentira. Pero muchos tienen esa fortaleza desde donde opera el enemigo a través de un argumento falso. Otros dicen, todos los pastores son ladrones. ¿Mm? ¿Cuántos llegaron con esa fortaleza en esta mañana? Todos los pastores son ladrones. Véala, y preciso ese día el pastor le da por estrenar carro. Sí, ve, ahí van los diezmos. Eso es una fortaleza, porque no todos los pastores somos ladrones. Hay otra experiencia que le pasó a Job, una fortaleza que tenía Job. Desde el capítulo 1 vemos a Job haciendo sacrificios por sus hijos, por si mi hijo peca, por si mi hijo se enferma. Y todos los días le oraba a Dios. Pero en Job capítulo 3, versículo 25, Job nos dice lo siguiente, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Job pronunció estas palabras, dijo, lo que yo siempre había temido, me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. El enemigo le sembró ¿qué? Un argumento falso. ¿Y cuál era ese argumento falso? Tus hijos van a morir. Si te montas en ese avión, todos van a quedar como el MH370, perdidos. Nadie los va a encontrar. Y así es una realidad. El enemigo empieza a sembrarte argumentos falsos. Porque la bendición de Abraham dice que nosotros tendremos larga vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios, pero el enemigo va a decir, vas a morir de cáncer. Tus hijos no van a llegar ni a los 30. Y usted empieza ¿qué? A aterrorizarse. Y se levantan argumentos falsos que están en contra del conocimiento de Dios y empieza usted a sufrir y a lamentarse. Y eso es lo que Job hacía todos los días. Yo creo que esto le pasó a Job. Se levantó una fortaleza en su mente y todos los días vivía aterrorizado. Y por eso dice, lo que siempre había temido, me ocurrió. Y nosotros debemos reconocer entonces eso. ¿Qué es una fortaleza? ¿Qué es un argumento? Así trabaja el diablo. Esa es la estrategia. El diablo trabaja sigilosamente y le pone todos los días un ladrillito a esa fortaleza. Y por años usted la ha tenido y no se ha dado cuenta de pronto. Y la pregunta es, ¿por qué el enemigo es tan sigiloso? ¿Por qué el enemigo se toma el tiempo necesario para levantar fortalezas? 3 razones referidas al por qué en el tiempo de Jesús o en los tiempos medievales se levantaban fortalezas. ¿Por qué las fortalezas son importantes para el enemigo? En primer lugar, porque una fortaleza impide la entrada de una persona indeseada. Por eso construían las fortalezas, para que la gente que no querían no entrara. Levantaban el puente y la gente no podía pasar. Ahora, el diablo quiere impedir a toda costa que la palabra de Dios llegue a nuestra mente. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero también con toda tu mente. Porque la mente hace parte del alma. Y el salmista dijo, bendice alma mía al Señor. Dios quiere que lo alabemos, que lo bendigamos con todo nuestro ser. Y eso incluye la mente. La mente es importante. Si Dios no creyera que la mente es importante, no nos hubiera hecho seres racionales, con inteligencia, a diferencia de los animales. Dios nos puso algo especial y el enemigo sabe que ahí en la mente hay algo especial. Y el enemigo a toda costa va a impedir que los pensamientos de Dios que llegan a través de su palabra lleguen a la mente del creyente. ¿Por qué? Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tal vez el enemigo no se puede robar la salvación de una persona. Ese ya lo conoció, confesó con la boca, creyó en el corazón que Jesús era el Hijo de Dios, que murió por sus pecados, que Dios ya lo resucitó y listo. Fue salvo, pero vamos a hacerle la vida miserable a ese cristiano. Y por eso Él va a hacer lo que sea necesario para impedir que la verdad de la palabra de Dios llegue a tu mente y produzca una transformación que te permita conocer la voluntad de Dios. Y tú vivas una vida que es buena, agradable y perfecta. Eso busca el enemigo. Entonces las fortalezas que tienes en la mente van a impedir que la palabra de Dios llegue. Ay, no, eso de Noé, ahora que está Noé de moda, ¿eso de Noé? No. Eso es ficción.
Lo de Jonás, eso es ficción. Tomemos lo bueno y entonces sacamos de la palabra misma, retener lo bueno, desechar lo malo. Y no creemos lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces empezamos a filtrar ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Y resulta que esto es un libro que dice Pedro, inspirado por el Señor. Inspirado por el Espíritu Santo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es verdad y yo debo creerlo de manera que literal. Pero el diablo quiere que a través de fortalezas tú no conozcas la verdad y no seas libre. Ahora, una fortaleza, ¿por qué la levanta el enemigo? En segundo lugar, porque una fortaleza ayuda a resistir y a defender una ciudad de sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios saca y bombardea la mente de una persona a través de la palabra de Dios, el diablo se refugia en las fortalezas y empieza a resistir el ataque, porque este es un ataque feroz. La Biblia, la palabra de Dios es un arma poderosa. El autor de Hebreos dice, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra, corta la carne y llega hasta la médula, hasta el centro del hueso y ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el diablo sabe el poder de la palabra y por eso él también la sabe y la extracta y le dijo a Jesús, lo atacó con la misma palabra. Pero uno que conocía más palabra le respondió con más palabra. Y el enemigo siempre se va a escudar. Cuando él sienta el ataque feroz de Dios a través de su palabra, ¿qué va a hacer él? Se va a refugiar en las fortalezas. En esas áreas de nuestra vida, de nuestra mente que no han sido sometidas en su totalidad al Señor. Le voy a poner un ejemplo en mi caso. ¿Cuál ha sido la fortaleza más grande? El miedo. ¿Qué dice el Señor acerca del miedo? No tengan miedo, porque el espíritu que yo les he dado no es un espíritu de cobardía. No es un espíritu de temor. El espíritu que yo les he dado es un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Eso dice la palabra. Pero por 14, 15 años ya que voy a cumplir este año de ser creyente, he batallado en contra del miedo. El diablo se ha refugiado detrás del miedo. Se mete en esa fortaleza llamado miedo y a veces no me deja avanzar todo lo que Dios quiere. Entonces hay que bombardearla más duro porque el enemigo se va a refugiar dentro de esa fortaleza. Ahora, la tercera razón por la que el enemigo levanta una fortaleza es porque desde esa misma o desde ella ataca sin correr riesgo de ser atacado. Por eso levantaban fortalezas en los tiempos medievales. Por eso había fortalezas en los tiempos de Jesús. Porque cuando llegaba el enemigo le tocaba difícil. Mientras que el que estaba en la fortaleza lo podía atacar desde los baluartes sin ser atacado. Y eso es lo que hace el enemigo. Levanta argumentos falsos en contra del conocimiento de Dios desde esas fortalezas que están en el razonamiento humano. Porque los argumentos y las fortalezas se instalan en la razón humana. La Nueva Traducción Viviente dice, hay que derribar los argumentos falsos que se levantan en el racionamiento humano. En lo que Dios nos dio para adorarlo, el enemigo hace su nido para atacarlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo hace el enemigo para ir colocando argumentos falsos en su mente? Sin que usted se dé cuenta a veces. Él utiliza 3 estrategias, las 3 estrategias de siempre, las 3 tácticas que él tiene en contra del creyente, los 3 enemigos de un cristiano. En primer lugar, utiliza la carne. Utiliza nuestra carne, nuestra debilidad humana, porque la carne es débil. Pablo dice, yo queriendo hacer lo bueno, siempre termino haciendo lo que no quiero. Hay una ley en mi mente, pero hay otra ley en mis miembros. Y el enemigo utiliza eso. ¿Qué dice la carne cuando alguien lo grita a usted? ¿Qué le dice la carne cuando alguien lo grita, lo insulta, cuando le tiran el carro, cuando le tiran la moto, cuando le rayan el carro? ¿Qué le dice la carne? A ver, dígame la verdad, ¿qué le dice la carne? Grítale, échale el carro, que se caiga, que se rompa la cabezota. Si hay que pegarle, pues le pegamos. Eso dice la carne. Y el diablo empieza a levantar a través de esos argumentos falsos fortalezas. Entonces, por eso cuando usted va manejando y pasa el de la moto al lado, usted ya enseguida reacciona cerrándolo. ¿O no es así? Fortalezas. ¿Qué dice la carne? Si no te dan, no des. Pero si te dan, da. Si te dan un besito en la mañana,
pues dale un besito en la noche. Pero si no te dan nada ni te saludan, no des nada. ¿Eso lo hace qué? La carne. Y el diablo utiliza la carne para levantar argumentos falsos en contra del conocimiento de Dios. Pasó el líder y no lo saludó. ¿Qué le dice su carne? Antipático. Mañana yo no lo saludo. Y así pasa. Al día siguiente está el líder sentado ahí y usted pasa y no lo determina. ¿Por qué? Porque el enemigo le sembró un argumento falso en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, en segundo lugar, el enemigo utiliza el mundo. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Sembrar pensamientos. Entonces la gente se deja llevar por lo que la gente dice, por lo que la gente opina, por lo que otros dicen, por lo que otros hacen. Nos dejamos llevar por lo que dice la televisión, nos dejamos llevar por lo que dice el cine, Hollywood, nos dejamos llevar por lo que dicen los amigos, por lo que dicen los familiares. ¿Qué dice la televisión? A ver, ayer hice una encuesta y el 90% se ve este programa. ¿Cuánto se ve en la playita? Eso me dice 90% otra vez. La playita es un programa que tiene unos costeños ahí, ¿verdad? Pero hay un personaje central y es un homosexual. No estamos en contra de la persona homosexual, estamos en contra de la homosexualidad. Pero ¿qué es lo que nos vende la televisión o qué es lo que nos vende el mundo? Que ser homosexual está in. Dígale al de al lado, está. Eso es lo que dice el mundo. Y ponen siempre en los programas, ahora en las novelas, al homosexual súper chévere. Es el más chistoso, el más jovial, el mejor amigo. Es el personaje central. Y la palabra de Dios es clara frente a esto. Los fornicarios, los adúlteros y los homosexuales o los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Amamos a la persona, pero odiamos ese pecado porque Dios odia el pecado. Pero nosotros no podemos empezar a ver la homosexualidad como algo normal. Pero el enemigo ha sembrado ya argumentos falsos. Fortalezas que dicen, no, pero tampoco. Es que ese pastor es más exagerado. Ya estamos en el siglo XXI. Yo le digo, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús lo dice Hebreos, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra no cambia, Él es inmutable. Y lo que Él dijo hace más de 4,000 o 5,000 o 6,000 años se mantiene hoy. Se mantiene vigente, su palabra es verdad. Y necesitamos entender eso. Entonces ya el viernes en el Reino Unido se celebró el primer matrimonio entre homosexuales. En Argentina ya se aprobó el matrimonio homosexual. En Colombia estamos a puertas. Y nos parece ya normal. ¿Por qué? Porque el mundo lo dice. Porque la gente lo dice. También el mundo nos quiere vender la idea de que Jesús tenía mujer e hijos. Entonces ven el History Channel, en esto debe salir el programa, ya cerca de Semana Santa, todos los años lo repiten. Y entonces el evangelio de Tomás dice que Jesús, y sale el evangelio del otro y el evangelio del otro, y uno se ve el programa y, oh sí, Jesús tenía mujer. Y luego se lee el código Da Vinci y dice, ay sí, vea, ahora sí todo encaja, perfecto. Y entonces usted está buscándole el primo a Jesús, el nieto de Jesús, el bisnieto, el tataranieto. Y la palabra de Dios no habla de eso. Dice, vino a la tierra y estuvo, ¿qué? Íntegro, puro, sin mancha, sin pecado. Pero esos son argumentos falsos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo? A través de lo que otros dicen, de lo que otros piensan. Y la tercera fuente, experiencias de la vida. Palabras, pensamientos que hemos escuchado de parte de otros. Entonces, una persona que tiene hoy 50 años y a los 7 años el papá le dijo, usted es una bestia, un bruto, un bueno para nada, usted no sirve nada, igualito a su mamá, no, definitivamente sacó la casta de aquellos. Y esa persona ha permanecido con eso durante 43 años más. ¿Cómo estará la mente de esa persona? ¿Qué puede creer esa persona hoy? No sirvo, no soy bueno para nada, soy poca cosa. ¿Qué dicen? Por ahí hay unas palabras siempre acerca de los costeños. ¿Qué dicen de los costeños? El costeño es flojo. Y lo peor es que hay costeños que tienen 50 años, 60 años y toda la vida se lo han creído. Entonces usted los ve por ahí en la calle. Y eso es una mentira. Dígale al de al lado, eso es mentira.
Cuando alguien me dice, es que allá son flojos, yo le digo, venga y trabaje a las 12 del día aquí, mi hermano. Venga, métase en la luz del sol a la 1 de la tarde a ver quién es el flojo. Pero hay unos que se lo han creído, entonces cargan con el peso de esa mentira. Y así trabaja el diablo. Se levantaron fortalezas. Entonces no puedo ser bueno en el colegio porque el costeño es flojo. No puedo ser bueno en la universidad porque el costeño es flojo. No puedo ser excelente en mi trabajo porque el costeño es flojo. Y eso es mentira. Ahora, un argumento falso que viene a través de la carne, del mundo o de lo que las experiencias de lo que me han dicho, necesita una cosa para anidarse en la mente. ¿Qué necesita? Que usted lo acepte, lo apruebe y lo crea. Si usted acepta ese pensamiento, lo aprueba y lo cree, usted ya le dio cabida al diablo. Y la Biblia dice, no le den cabida al diablo. Yo tengo que saber qué pensamientos llegan a mi mente. Y con la ayuda del Espíritu Santo tengo que discernirlos. Pero muchos quieren que Satanás entre a su casa y haga fiestas. Bienvenido, don Sata, adelante. ¿Cómo le da usted la bienvenida a un argumento falso? ¿Cómo es eso de que usted lo acepta, lo aprueba y luego lo cree? Cuando usted empieza a concebir ese pensamiento y juega con él en la mente. Eso le pasó a Job. Vino el pensamiento, porque a todo papá creo que le ha llegado el pensamiento a algo acerca de sus hijos. Siempre el enemigo le va a tirar, voy a tirarte con tu hijo. Uy, ay, a tu hijo le voy a hacer algo. Y todos los papás en algún momento de la vida han pensado, se va a caer, se va a accidentar, se va a matar. Ay, Dios mío. ¿O no, papá? En algún momento lo ha pensado. Muchos valientes dicen, yo desecho eso y lo llevo a la obediencia a Cristo. Renuncio a esa mentira del diablo. Diablo mentiroso, te vas. Pero hay otros que empiezan, ¿y cómo irá a ser? ¡Ah! ¿Serán en un avión? ¡Ah! Y mañana que vamos a viajar. No viajamos, cancelado. Y así creo que le pasó a Job. Empezó a jugar con el pensamiento en la mente. Y concibió y le dio a luz y el diablo jugó con él y los dos juntos con la fortaleza ahí. Y así llega toda nuestra vida. El Señor le dice a uno, vamos a abrir un nuevo negocio y usted empieza, sí, un nuevo negocio, pero el diablo le va a decir, vas a fracasar, vas a perder todo, mírate sin casa, mírate viviendo bajo de un puente. Así actuó el diablo en mi vida. Cuando Dios me dijo, vete a estudiar al exterior, el diablo me dijo, al exterior, allá vas a pasar hambre. Y entonces me ponía a ver videos de Londres y de verdad que el diablo es malo. En el video veía unas personas así con un cartelito que decían, sin hogar. Y los veía todo desechable, así todo acabadito. Y el diablo me decía, así vas a estar tú. Y yo empecé a hacer todo lo posible para no irme. ¿Por qué? Porque el miedo estaba en mí. Empecé a jugar con ese pensamiento y jugaba con el pensamiento y me veía debajo de un puente y veía a alguien viviendo debajo de un puente en Bogotá. Y yo decía, así voy a estar yo. Y el diablo feliz. Y así hoy el diablo está feliz con muchos de ustedes. Dígale, ¿te lo estará feliz contigo? Y se ha jugado el diablo. Y feliz, bienvenido, don Sata, adelante. Jugamos y jugamos y jugamos con el pensamiento. Usted y yo no podemos jugar con esos pensamientos. ¿Por qué? Romanos 8:6 dice, por lo tanto, permitir que esos pensamientos les controlen la mente los llevará a la muerte. Permitir que jueguen con la naturaleza pecaminosa los llevará a la muerte. Ojo, no juegue con eso en la mente. Yo tengo que saber que los planes que tiene Dios para mi vida son ¿qué? Buenos, que auguran futuro y esperanza. Pero el diablo quiere destruir lo que Dios ya dijo en mi vida. Entonces, ojo, ¿cómo se levanta un argumento? Cuando yo juego con ellos en mi mente, cuando los concibo. Cuando el diablo empieza a utilizar mi imaginación para imaginarme lo malo, ahí le estoy dando cabida al diablo. Dios nos dio la imaginación para que la usemos para lo bueno, pero el diablo la quiere usar para sembrar ¿qué? Argumentos falsos en contra del conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué traen las fortalezas a mi vida? ¿Qué es lo primero que trae una fortaleza? Y vamos a hacer un ejercicio. Por favor, mire el que tiene a la izquierda, salúdelo, pregúntele el nombre. Necesito que tenga alguien a la izquierda, si no va a estirar el brazo así bien largo. Los que están en la última silla no se preocupen, usted tiene un ángel ahí adelante, póngale la mano al ángel.
Mire a la izquierda, ya se conoció con el de la izquierda, póngale su mano en la cabeza a la persona que tiene a la izquierda. La persona que está o sobre la que está la mano es la persona que quiere avanzar, a la que Dios le habla hoy. Y la mano es una fortaleza y la fortaleza va a hablar, ¿ok? Entonces, ¿qué dice el que está sentado ahí, el que tiene sobre su cabeza una mano? Usted va a decir, yo quiero ir a la universidad. Dígalo conmigo, yo quiero ir a la universidad. Ahora la fortaleza le va a decir, ¿sí? ¿Quieres ir a la universidad? Pero si no tienes ni un peso, eres un pobretón. Tus papás no tienen plata. Ahora vuelva y diga al que está ahí sentado con su manito aquí, dígale, quiero servir en la iglesia. ¿Quieres servir en la iglesia? Pero ni siquiera sabes hablar. No has terminado los cursos. El pastor ni siquiera te determina. No tienes tiempo. Eso es una fortaleza. Ya le puede quitar la mano. Eso hace una fortaleza. Usted quiere algo, pero inmediatamente el pensamiento le va a decir, no lo puede hacer. Yo quiero ser fiel. Sí, no puedes, porque en tu casa toda la vida han sido infieles. ¿Y usted qué quiere? Ser una persona renovada, nueva. Quiero diezmar. Sí, pero si el pastor se acaba de comprar una camioneta, él se roba los diezmos y las ofrendas y usted empieza a querer avanzar, pero no puede. Nos amarra. Una fortaleza te va a amarrar para que no avances. ¿Qué dice Pablo? Despójate de lo que queda atrás. Enfócate en lo que está adelante y sigue hacia la meta, hacia el galardón. Dios es un Dios de avanzada. El enemigo es alguien que siempre lo quiere tener retenido, atado, amordazado. Eso es el primer efecto de una fortaleza. El segundo efecto, vuelve tu mente rígida. Tu mente no quiere cambiar. Pablo dijo, tienen que transformarse. Pablo dijo, Él los perfeccionará. Y la perfección implica cambio. Y una mente llena de fortalezas es una mente que se abstiene del cambio. Conozco una persona que me dijo lo siguiente. Tiene problemas de azúcar. Y entonces nosotros con mi esposa le dijimos, vamos a orar. Eso no es normal. Eso es una enfermedad y el Señor dice que la enfermedad ya no tiene poder ni señorío sobre nosotros. Vamos a reprenderla. Ay, no, a mí déjeme así. Que con la insulina ahora la tengo controlada, 120. Está increíble. Y se volvió una persona dependiente de la insulina. Porque para él esa fortaleza es mejor tener una inyeccioncita que pelear la batalla con el Señor. Se rigidizó su mente frente al cambio. No lo van a dejar cambiar. Yo le decía a mi esposa cuando la conocí, ella era más joven. Ella me decía, pero por favor cambia. Yo le decía, no voy a cambiar. Así nací, así crecí y así me voy a morir. Hasta que un día ella me dijo, o cambias o algo va a pasar. Y yo le dije, voy a cambiar. Y gracias a Dios he cambiado. Porque no puedo permanecer siendo la misma persona, llena de fortalezas, llena de argumentos falsos, llena de mentiras por parte del diablo, porque el padre de la mentira se llama Satanás. Así que la mente no puede estar rígida. Su mente y mi mente tienen que ser mentes dinámicas, que cambien frente a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuál es el tercer efecto negativo en contra de mi vida por parte de una fortaleza? Bloquea el discernimiento espiritual. La Biblia dice que el que es espiritual discierne lo espiritual y lo natural. Pero hay unos que tienen unas fortalezas que ni siquiera pueden discernir lo natural. Sus hijos están andando en locura y usted haya dormido y no se da cuenta. Y no tiene el discernimiento activo. Pasan cosas por frente de nosotros y no nos damos ni cuenta. Porque el que es espiritual tiene una visión espiritual especial del Señor.
la fortaleza no le deja ver todo lo que Dios quiere. En cuarto lugar, una fortaleza modifica nuestra conducta, nuestro patrón de comportamiento. El Salmo 139 dice que mientras usted y yo éramos formados, Dios ya había escrito un plan para nuestra vida. Dios ya se tomó el tiempo de escribir en su libro: yo quiero que este cumpla esto, y quiero que este cumpla esto, y quiero que este haga esto y esto y esto. Pero cuando usted tiene fortalezas en contra del conocimiento de Dios, fácilmente se desvía de lo que Dios tiene para usted. Dios dice: yo quiero que seas un adorador, y usted termina tocando en el mundo. Allá en las cantinas y en los bares, usted allá usando los talentos de Dios. Y Dios dijo: se desvió. ¿Por qué? Porque creyó una mentira. Se levantó un argumento falso que lo desvió del propósito de Dios. Dios lo quiere hacer un predicador, pero usted termina vendiendo la cultura de la mente positiva. Sea positivo. Y Dios quería usar ese talento, esa habilidad de comunicación para terminar haciendo usted otra cosa completamente diferente. Dios lo quiere hacer un hombre de negocios. Dios quiere levantar empresa en esta ciudad, en esta región, por usted. Pero usted escuchó de pequeño o desde pequeño: usted no sirve para nada. Uy, las matemáticas, usted es un burro para las matemáticas. Estudie otra cosa. Y cuando usted tiene ese impulso, ese deseo del Señor, usted no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya su mente está alterada y se cambió, se modificó el plan para su vida. No va a actuar como Dios quiere. Y finalmente, en quinto lugar, una fortaleza levanta argumentos falsos en contra de Dios. ¿Qué era lo que el diablo pretendía con Job? Que maldijera a Dios y se muriera. Eso era lo que el diablo quería. Y por eso usó a su mujer. Después de que la mujer lo vio vuelto nada, ella que le dijo: mira, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. El diablo usó a esa mujer para que este hombre renegara de Dios, hablara mal de Dios y finalmente se cumpliera el propósito ¿de quién? ¿De Dios o del diablo? Del diablo. Y así pasa en nuestra vida. Ay, es que Dios sí es injusto, es que Dios sí es infiel, es que Dios es amargado, es que Dios, es que Dios, es que Dios. Esa fortaleza siempre te van a poner: es que Dios, es que Dios, es que Dios. ¿Qué has hablado de Dios en los últimos días? Es que Dios no me oye. Es que Dios no, eso es como maquiavélico ese señor, amargado el viejo este. Argumentos falsos en contra de Dios. ¿Cómo renovar entonces? ¿Cómo cambiar la mentalidad? Ya para terminar. ¿Cómo cambiar nuestra mentalidad? En primer lugar, para cambiar la mentalidad hay que reconocer que sí hay un conflicto en la mente. Y que usted y yo tenemos un conflicto diario. En segundo lugar, hay que pedirle perdón a Dios por aceptar argumentos falsos. Yo tengo que pedirle perdón, diga: yo tengo que pedir perdón por aceptar las mentiras del diablo. ¿Qué mentiras ha aceptado usted? Porque usted es el que las ha aceptado. Yo decido. La palabra de Dios dice en Proverbios 26:2: la maldición injusta no llegará a quien iba dirigida. Entonces el pensamiento que no era, yo lo puedo rechazar. Él dice la palabra: llevándolo a la obediencia de Cristo. Pero usted lo ha aceptado. Ay, no, yo soy así, ¿qué podemos hacer? Pues sí, soy borrachín, ¿y qué hacemos? Aleluya, gloria a Dios, soy adúltero, ¿y qué? Soy un fornicario, me acuesto con mi novio y con mi novia, ¿qué pasa? ¿Y qué? Sí, o sea, lo reconozco. Pídale perdón a Dios por aceptar esa mentira. Hay que pedirle al Señor y decirle: me arrepiento, porque el arrepentimiento es cambiar de dirección, es decir, decirle al diablo: no acepto más tu mentira y acepto la verdad de Dios. Eso es lo que Dios busca. Él dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oran, se arrepienten y buscan mis caminos, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero que verdaderamente haya arrepentimiento. ¿Qué está buscando Dios hoy? Arrepentimiento de los pensamientos que no le han agradado a Él. Arrepentimiento, cambio. En tercer lugar, la palabra de Dios dice: hay que derribar y hay que destruir. ¿Derribar qué? Fortalezas. Hay que destruir qué? Argumentos falsos.
Y la única forma es utilizando armas. Usted tiene que utilizar misiles, cohetes, bombarderos, todo lo que está a su alcance. Significa que yo tengo que leer la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, no, difícilmente puede ser renovado en la mente. Hay que leer la Biblia. No puede esperar cada 8 días para recibir un poquito de la palabra, porque usted va a ser un desnutrido espiritual. Si usted no lee la Biblia diariamente, su mente difícilmente será renovada. Si usted no ora, yo le digo al Señor: Padre, cuando mi esposa me habla y Dios la usa para tratar de derribar fortalezas y yo empiezo a luchar conmigo mismo, no, eso no es así, yo no podemos, y el miedo quiere aflorar y el enemigo quiere esconderse detrás de la fortaleza, yo voy a la presencia de Dios y le digo: Señor, si esto es tuyo, convénceme. Pero hoy yo, en el nombre de Jesús, derribo todo argumento falso que viene del diablo, que me impide cumplir el propósito tuyo para mi vida. En oración. Hay guerras que se ganan en oración, y usted y yo tenemos que ser personas de oración. Por sus frutos los van a conocer. Pero hay cristianos que no quieren orar ni siquiera 3 minutos con el Señor. Se levantaron y es como si no hubiera pasado nada. Y Dios dice: hay que orar, hay que ayunar. Hay fortalezas que solamente van a salir con ayuno y oración. Jesús, cuando los discípulos le dijeron: no pudimos expulsarle el demonio a este tipo, ¿por qué no lo pudimos hacer? Y el Señor les dijo: ay, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Porque solamente hay una clase de demonios que salen con ayuno y oración. Y lo mismo le digo yo: hay una clase de fortalezas que solo salen con ayuno y con oración. Si a usted le cuesta creer algo de la palabra de Dios, yo lo reto en esta mañana a que usted vaya y se meta en ayuno y oración. Y dígale: Dios, si es real, que pase algo sobrenatural en mí. Y le aseguro en el nombre de Jesús que algo poderoso va a pasar en su vida. Aún si es necesario que una burra le hable, Dios va a poner una burra que le hable. Si es necesario que una piedra hable, ese día hasta las piedras hablarán. Si es necesario que llueva de abajo arriba, pues lo va a hacer. Si es necesario que llene una bellota de agua, lo va a hacer. Y si es necesario que la bellota no se llene, pero que todo lo que está alrededor se llene, lo va a hacer. Porque Dios está dispuesto a ayudarnos a derribar argumentos falsos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Si usted no cree en el poder de la alabanza y de la adoración, dígale: convénceme. Si usted no cree en el poder de diezmar, pues dígale: convénceme. Si usted no cree en el poder de la santidad, dígale: convénceme. Señor, ¿será que es malo dejar de tomar trago? Dígale: convénceme. Yo le dije un día al Señor: convénceme. ¿Cómo es eso de que ya no me puedo tomar ni una cerveza? Y el Señor me dijo: ni una, porque lo que tú hagas le es ocasión de caer a otro. Y por amor a otros, el Señor me dijo: nunca más por tus labios pasará una gota de licor. Yo le dije: bueno, convénceme. Y hace más de 8 años dejé de tomar trago. Ni una sola gota. ¿Por qué? Porque Él me convenció. Pero no con espadas. No fue mi mujer todo el tiempo: ay, mi hijo, ya deje de tomar, por favor. Sino ella fue a la oración, ayunó por mí, le pidió a Dios y Dios me convenció. Porque no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. Si usted no lo cree, pídale a Dios que lo convenza. Mi oración en esta mañana es que Dios lo convenza a usted, para que usted pueda levantar las manos genuinamente y pueda disfrutar del poder de la alabanza y de la adoración. Que usted pueda tener una relación genuina con Dios, no llena de religiosidad, sino una relación de amistad, porque Jesús me llama amigo. Y que yo pueda ver cómo Él, como poderoso gigante, camina delante de mí, derribando argumentos, derribando fortalezas, derribando mentiras. Y finalmente, argumente la mentira con verdad. Y le voy a poner varios ejemplos. ¿Qué dice el argumento falso del diablo? Estás enfermo. ¿Qué dice el argumento de la palabra de Dios? ¿Qué dice la verdad? Por su llaga ya yo fui sano en el nombre de Jesús. Eso dice la mentira. Pero el argumento que tengo ahora en mi mente, la nueva ley, me dice: ya eres sano. Y peleo contra lo que dice el médico, contra lo que dice la ciencia, contra lo que dice el mundo. Porque mi Señor es mayor que el que está en el mundo.
Así dice el argumento que yo conozco ahora. Ahora hay otro argumento que el mundo te puede haber dicho: no sirves para nada, eres un inútil, un inepto, un burro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el argumento de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No servía, pero ahora sirvo, porque de lo vil, de lo menospreciado, de lo inmundo me sacó el Señor, para avergonzar al que se cree sabio en su propia sabiduría. Tal vez hoy el argumento que utiliza el diablo es: no hay trabajo. ¿Dónde vas a conseguir? No vas a comer, no tienes nada. Pero el Señor dice: mi Dios pues suplirá todo lo que necesito conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Tal vez haya un argumento, una fortaleza en su mente que le dice: no dé el diezmo, no dé la ofrenda. O diezma o la luz, o diezma o el mercado, o diezma o el colegio de los pelados, o diezma o no hay para los pasajes. Pero el Señor dice: pruébenme en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde en su vida. Eso dice la palabra de Dios. Hay otro argumento falso que dice: no hay tiempo. Es que no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para estar acá, no tengo tiempo para capacitarme, no tengo tiempo para formarme. Eso de ir a una cita de cuidado, no tengo tiempo, no tengo plata, no tengo nada. El Señor dice: pide y se te dará, busca y hallarás, toca y se te abrirá. Hay un argumento en el mundo que dice: ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Pero el Señor dice: paga el mal con bien, por eso yo perdono. Eso dice el argumento del Señor. Hay un argumento de la carne, una mentira que dice: grita, insulta a tus enemigos. Pero el Señor dice: ama a tus enemigos y bendícelos. Cada fortaleza en tu mente puede ser derribada. Cada engaño puede ser descubierto. Yo le pido al Señor de la siguiente manera. Primera de Corintios 4:5 dice que el Señor es quien saca a la luz lo que está en la oscuridad. Y yo le digo: Señor, empieza por mí. Saca a la luz lo que está en la oscuridad de mi vida. Saca a la luz toda fortaleza que se ha levantado en contra tuya, que me impide verte como tú eres. Dígale al de lado: voy a orar así. Saca a la luz lo que está en la oscuridad de mi corazón. Tú sí puedes ganar la batalla, porque Él te dio un espíritu de victoria. Yo hoy quiero invitarlo a que usted no se conforme, sino hasta que haya obtenido la libertad total de esa fortaleza. Si es la depresión, hasta que usted no deje de ser una persona depresiva, no deje de luchar. Si es el mal genio, rómpalo. Es que a veces creemos: no, es que yo soy así, yo soy así, yo soy así, mi papá era así, mi papá era así, mi papá era así, mi abuelo era así, mi abuelo era así. Rómpalo. Rómpalo, eso es una fortaleza, eso es una mentira. Y usted tiene que ser libre de ser un hombre mal geniado. Usted tiene que ser libre de ser una mujer mal geniada. Usted tiene que ser libre de ser un tacaño. Usted tiene que ser libre de un envidioso, de un gritón. Tenemos que ser libres. Tengo que cambiar. Dígale al de al lado: tengo que cambiar. Porque el que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar. Mayor es el que comenzó la obra que aquel que se opone a la buena obra. Y por eso en esta mañana, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que vengas a mi vida. No voy a dejar de luchar hasta que tenga la libertad total. Hoy reconozco que hay fortalezas en mi vida. Y si usted ya la tiene identificada, dígale al Señor: reconozco que en mi vida está la fortaleza del miedo. Reconozco que en mi vida está la fortaleza de la gritería. Reconozco que en mi vida está la fortaleza de el miedo a que mis hijos mueran. Reconozco que en mí está esa fortaleza. Reconozco que en mí está la fortaleza de la violencia. Reconozco que en mí está la fortaleza de la rebeldía, de la incredulidad. Reconozco que en mí está. Y por eso en esta mañana yo te pido perdón por aceptar esos pensamientos, por aprobarlos y por concebirlos. Reconozco que mi imaginación les ha dado entrada y que he jugado con ellos. Y eso es como darle cabida al diablo. Y hoy te pido perdón en el nombre de Jesús. Perdóname por dudar tanto, por quejarme tanto, por criticar,
por ser envidioso, por ser gritón, malgeniado, iracundo, por ser terco, necio. Te pido hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que me ayudes a derribar estas fortalezas. No es con espada, no es con ejército, ni caballos, ni jinetes. Es con tu Espíritu Santo, Espíritu de Dios. En esta mañana yo te pido que me ayudes. Cámbiame. Hazme una nueva persona. Ayúdame en esta debilidad, porque tu palabra dice que si hay alguien débil, que lo grite para que Dios lo haga fuerte. Yo grito mi debilidad. Soy un hombre miedoso. Ayúdame en mi debilidad, porque en mi debilidad tu poder se perfecciona. Me basta tu gracia para que ahora se perfeccione esta gracia sobre mi debilidad. Porque aquel que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar. Transfórmame. Derribo hoy todo argumento falso. Destruyo toda fortaleza que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Yo renuncio en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, a ser una persona mal geniada. Renuncio a seguir siendo reconocido como un olafo, como un amargado. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a ser un tacaño. Renuncio a ser un codicioso, un avaro. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a ser una persona terca, obstinada en su pensamiento, en su forma de hacer las cosas. Renuncio en esta mañana a la incredulidad. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a la depresión, a la tristeza, a la dualidad de carácter, a la doble personalidad. Hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús y se va de mí toda fortaleza, se va de mí todo argumento falso que me hace creer que Dios no es verdad, que Dios no existe, que Dios es malo, que Dios es negligente, que Dios es distante. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a pensar que Dios es maquiavélico, que Dios es malvado, que Dios solamente es iracundo. Fuera de mí estos pensamientos falsos y los llevo ahora cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Se va de mí toda argumento en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, que me hace creer que no debo diezmar, que me hace creer que lo del diluvio, que me hace creer que lo de Jonás fue una simplemente historia de ciencia ficción. Renuncio a estas mentiras y llevo todos estos pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Yo ahora proclamo lo que la palabra de Dios dice. Y lo invito a que ponga su mano sobre su mente y declare ahora: yo por mi parte tengo la mente de Cristo. Me enfoco en lo que Cristo ve. Tengo una visión espiritual para ver las cosas. Me enfoco en lo bueno, en lo que edifica, en lo que agrega valor, en lo realmente importante. En eso me enfoco hoy, en el nombre de Jesús. Toda mente del diablo se va de mí en el nombre de Jesús. Y ahora yo empiezo a ver cómo la mente de Cristo está en mí. Una mente que ora, una mente que ayuna, una mente que lee la palabra de Dios y la entiende. Hoy toda ceguera espiritual se va de mí en el nombre de Jesús. Y empiezo a declarar que puedo leer la palabra de Dios y recibo revelación en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo está en mí y Él me guiará a la verdad. Conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Ya estoy siendo libre y declare su libertad. Soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Soy libre y por eso ahora en la autoridad de Cristo declaro que Él me va a cambiar y utilizo la adoración, la alabanza como arma de guerra. Hoy declaro que se queda sentado el hombre viejo, porque la palabra de Dios dice: despójense de la vieja manera de vivir. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que cuando me levante a adorar a Dios, el hombre viejo quedará ahí atrás, postrado, crucificado, porque la palabra de Dios dice que hay que hacer morir al hombre viejo. Y hoy ese hombre borracho, ese hombre adúltero, esa mujer fornicaria, ese joven fornicario quedan sentados ahí en el nombre poderoso de Jesús. Se levanta una nueva criatura. Las cosas viejas van a pasar en el nombre poderoso de Jesús. Cuando me levante de esa silla, el depresivo quedará atrás. Cuando me levante de esa silla, el miedoso morirá.
indiscutiblemente morirá en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando usted se sienta listo, se pone de pie y declara: se murió el codicioso, se murió el rebelde, se murió el avaro, se murió el enfermo. Toda enfermedad se queda en esa silla ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se va de mí el apático, hoy se va el temeroso sobre sus hijos, hoy queda en esa silla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No tiene autoridad ese pensamiento, no me domina, no me controla. El de doble personalidad quedas ahí ahora crucificado, y me levanto como nueva criatura, como un hombre, una mujer victorioso en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pobre, el inútil, el que no sirve para nada, queda ahora ahí sentado en el nombre poderoso de Jesús, y se levanta una nueva criatura que va a utilizar las armas de su milicia, que no son carnales, las armas de Dios para destruir las fortalezas que se quieran levantar en contra del conocimiento de Dios. Cámbiame. Ahora vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos cambie. Sigue cambiándonos. Cámbiame, renuévame. Cámbiame, Señor, en el nombre de Jesús, porque todo lo que pida al Padre creyendo lo recibiré. Cámbiame, hazme una nueva persona. Hazme una persona que entienda tu palabra. Hazme una persona que ame tu palabra. Una persona que realmente desee encontrarse contigo cada mañana. Que desarrollar la relación de amistad. Cámbiame. Cámbiame. Renuévame. Quiero ver la gloria de tu poder. Yo quiero ver la gloria, Señor, de tu poder. Somos transformados de gloria en gloria por tu resplandor, por la fragancia de tu amor. Transforma mi corazón para cambiar al mundo. Quiero llevar tu luz, que brille tu amor. Cámbiame, renueva mi ser, tras tu fragancia correré. Cámbiame, renuévame. Quiero ver la gloria de tu poder. Y decláralo: aquel que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar. Él me va a cambiar. Él me va a hacer una mejor persona, más parecido a Cristo Jesús. De gloria en gloria por tu resplandor, por la fragancia de tu amor. Transforma mi corazón para cambiar al mundo. Quiero llevar tu luz, que brille tu amor. Cámbiame, renueva mi ser, tras tu fragancia correré. Cámbiame, renuévame. Quiero ver la gloria de tu poder. Y ahora vamos a hacer algo por fe, no por vista. Y por eso quiero en esta mañana invitarlo a que usted cierre sus ojos. Y usted va a levantar su mano. Esto es con visión espiritual. Vamos a levantar nuestra mano lo más alto.
Y usted va a coger esa fortaleza que está ahí en su mente y ahora la va a llevar cautiva a los pies de Jesús. La va a llevar abajo y la va a destruir ahora. Esa fortaleza se cae en el nombre de Jesús. Se cae esa fortaleza. La derribo, la destruyo en el nombre de Jesús. Declaro libertad sobre mi vida. Declaro que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Declárelo. Usted es el único que puede liberarse. Usted es el único que puede desatarse. Así que ahora tome otra vez esa fortaleza y llévela a los pies de Cristo. Ahora derríbela, túmbela con la palabra de Dios. Diga: el Señor está conmigo. Dios está conmigo. Y ahora declaro que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad. El pueblo de Israel hizo cosas locas a los ojos de los hombres. Cuando Dios le dijo a Josué: dale la vuelta a la ciudad, 6 días una vuelta, el séptimo darás 7 vueltas y cuando termines la séptima gritarás y todo caerá. Dios le dijo muchas veces a los reyes cuando estaban sitiados: solo alaben al Señor. Y el que creyó fue libre. Confundió a sus enemigos se estrellaron, sus enemigos se aniquilaron. Así que pidámosle a Dios que nos dé visión espiritual. Y usted y yo ahora vamos a correr porque estamos o ya somos libres. Declárelo hoy en el Espíritu: soy libre, libre, se fue de mí, nunca más volverás en el nombre de Jesús. Todo lo que se fue de mi vida ahora se va por 7 caminos distintos en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora declaro que soy libre, libre. Dígale al de lado: soy libre, soy libre. Y pídale al Espíritu de Dios que le dé libertad hoy. Tal vez le parezca locura su razón, pero el Espíritu va a traer libertad ahora. Y hay espacio para que pueda correr. Y si quiere correr puede venir adelante, se va atrás, a donde quiera. No vamos a parar. No vamos a parar. Mi pasado atrás dejaré. Nada me podrá contener. Lo que quedará será una pasión que arde en mi corazón. No vamos a parar. No vamos a parar. Yo no voy a parar, no sé tú, pero yo no voy a parar. No vamos a parar. No vamos a parar. Correremos, puestos nuestros ojos en ti. Correremos, pues ser como tú es lo que queremos. Correremos. Cada paso tomo en fe, por tu gracia caminaré. La cruz yo cargaré, el precio pagaré, todo por ti lo daré. No vamos a parar, No lo veo libre no vamos todavía. a parar. Correremos, puestos nuestros ojos en ti. Correremos, pues ser como tú es lo que queremos. Correremos, puestos nuestros ojos en ti. Correremos, pues ser
sanidad en esta mañana. Gracias, Señor, porque por tu llaga ya fuimos sanos. Gracias porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gracias porque todo lo suples conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. Gracias porque te hiciste maldición para que yo recibiera bendición en esta mañana. Soy bendito y benditas son mis generaciones. Soy puesto por cabeza y no por cola. Estoy arriba y no abajo. Prestaré, pero no pediré prestado. Bendita es la alacena de mi casa. Bendito es mi trabajo. Benditos son mis manos hoy para trabajar. Bendito soy en la ciudad y bendito soy en el campo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito ese fruto del vientre. Los bendigo. Tú dices bendigo a 1000 generaciones. Hoy 1000 generaciones son benditas a través de mí. Benditas son las naciones de la tierra. Declaro, como decía tu palabra esta mañana, que todo lugar que pise la planta de mis pies me pertenece. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy las fortalezas, los argumentos falsos han sido derribados en el nombre de Jesús. Y hoy hago un pacto contigo, andar por fe, no por vista. Gracias, Señor, por tus dones, por tu fruto, por tus manifestaciones. Bendigo esta mañana en el